Saludos amigos, en esta ocasión les traigo un vídeo para explicarles cómo funciona la modulación de ancho de pulso o con sus siglas en inglés que es mucho más conocido como PWM. Saludos especiales a mi colega y amigo David Rodríguez que me pidió que le saludara y así hago. Bueno, ustedes pueden definir la modulación de ancho de pulso, ustedes van a Wikipedia y ven la definición que hay allí es correcta, pero yo quiero explicarles cómo funciona. Bueno, en este caso, esto es un portátil, es un Acer, y esta es la fuente de 3 y 5 voltios. Aquí ya expliqué de dónde venían estos voltajes, 19 voltios, en el vídeo anterior lo pueden ver, y estos 19 voltios a través de este circuito y estos transistores MOSFET de canal N, el superior y el inferior que está conectado a la Tierra, realizan en conjunto la modulación de ancho de pulso para transformar 19 voltios que tiene nuestro cargador o 10.8 o 12 voltios, dependiendo que tenga nuestra batería, en este caso de un portátil, a 3 voltios, en este caso por este lado, y 5 voltios. Cómo funciona este circuito lo explicaré en otro vídeo. Ahora quiero que entiendan el concepto de modulación de ancho de pulso y cómo esto se utiliza en nuestros dispositivos portátiles y teléfonos móviles, incluido el iPhone, para convertir un voltaje de batería en un voltaje inferior a través de un convertidor buck síncrono o a través o subir el voltaje, si en lugar de reducirlo lo subimos, a través de un boost converter, que es elevar el voltaje con respecto a que ya la batería. Eso en nuestros teléfonos iPhone, todos conocemos los PMU, los PMIC, conocemos también los boost converter para los diodos LED, etcétera. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, en nuestros teléfonos móviles todo este conjunto está dentro del circuito integrado y luego tiene la bobina fuera. ¿Qué ocurre? Que es muy complicado de entender. En un portátil es muy sencillo y ahora vamos a pasar a la explicación correspondiente. Este voltaje de 19 voltios, este voltaje proviene de aquí, B+, pasa por esta bobina y se convierte en RT8205B+, que son 19 voltios. Bien, alimenta este circuito, pero no voy a decir cómo. Ahora mismo lo que nos interesa saber es cómo genera la modulación de ancho de pulso. Llega por aquí el voltaje, ustedes pueden ver que llegan a este transistor MOSFET de canal N y se encuentra con un diodo en contra, por lo tanto la corriente no puede pasar a través de él. Para que pase la corriente a través de él, necesitamos que en la puerta haya un voltaje que sea superior al voltaje de fuente o de drenador. En cuanto este circuito genera este voltaje, los 19 voltios pasan por aquí, llegan a esta bobina que es de 4,7 microhenrios, se carga. ¿Qué quiere decir que se carga? Esta bobina es un conductor, es un hilo de cobre enrollado en un núcleo de ferrita probablemente. Puede ser de arena, hay muchos tipos de bobinas, pero bueno, el caso es que está enrollado en un núcleo y este cobre ya tiene muchos electrones. Al llegar a esta corriente de electrones, los que tienen este hilo, se desplazan fuera, se colocan por aquí. No se pierden porque este núcleo de ferrita los atrae, tiene un campo magnético. Por eso esto es un inductor magnético. Bueno, esta corriente desplaza estos electrones que se quedan por aquí flotando y cuando llegan a este condensador, nosotros sabemos, si no yo se lo explicaré en otro vídeo, que un condensador cuando llega corriente, el voltaje pasa a ser 0 y empieza a cargar. Ustedes pueden consultar la constante de carga de un condensador. Y este condensador empieza a cargar. Imagínense, esto es un ejemplo, esto pasa mucho más rápido, que carga a 1 voltio por segundo. Pues en este ejemplo, para que llegara a 5 voltios, necesitarían pasar 5 segundos. Este condensador es de 6,3 voltios. Podría cargar más, pero cuando llega a 5 voltios, esta puerta deja de tener voltaje, por lo tanto la corriente deja de fluir por este MOSFET. Entonces este condensador empieza a descargar. Nunca llega a sobrepasar 5 voltios. Cuando va a sobrepasar 5 voltios,
este condensador comienza a descargar. ¿Por dónde descarga? Descarga a través de su tierra y por este transistor MOSFET, que este circuito genera un pulso en la puerta para que de la tierra pase aquí. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Esta bobina, que tenía una corriente por esta parte, deja de tenerla y ahora empieza a tener, al descargarse este condensador, esta bobina, los electrones, esta nube de electrones que estaba flotando, vuelven a su hilo, al hilo que tenía, al hilo propio del cobre de la bobina, y entonces estos electrones que fluyen, que tienen una corriente de electrones desde esta nube hasta este hilo conductor, generan una corriente, y al haber una corriente aparece aquí un voltaje por la ley de Ohm, que es igual a voltaje igual a resistencia por intensidad. Si tengo una intensidad, lo que es un flujo de corriente, automáticamente por la ley de Ohm voy a tener un voltaje. Y cuando esto va a dejar de ser 5 voltios, vuelve a hacer esto, deja de dar un pulso aquí y vuelve a dar un pulso aquí, de tal manera que la corriente va cambiando de sentido. Este inductor magnético, cuando se carga, la corriente fluye del punto 1 al punto 2, y cuando se descarga fluye del punto 2 al punto 1. Esto es tan rápido que nuestro multímetro no se da cuenta, porque esto puede pasar 180 kHz o puede pasar 300 kHz, dependiendo de la selección que tenga este circuito. Entonces, al abrir y cerrar las puertas de este MOSFET, al recibir voltaje las puertas de estos MOSFET, van generando unos pulsos a estos MOSFET van abriendo y cerrando y van dejando que pase esta corriente o dejando descargar este condensador. De tal manera que la corriente aquí es constante. Nosotros podemos ver en este punto, con un osciloscopio, como la corriente crearía un pulso, y como las bobinas se comportan muy diferentes frente a corriente alterna a corriente continua, cuando tú pones tu punto de osciloscopio en la parte en el número 2, se vería una corriente continua perfecta. Entonces, has filtrado el componente alterno que tú recibes al abrir y cerrar estos MOSFET. Vuelvo a repetir, porque yo sé que esto es un poco lioso, para aquellos que no hayan entendido, y si no, pues también podéis ver el vídeo más veces. Los 19 voltios, 20 voltios que llegan del conector de carga, llegan a este transistor MOSFET. Este transistor MOSFET está con un diodo en contra de la corriente y no puede pasar hasta que recibe voltaje por la puerta a través de este circuito. Entonces pasa el voltaje, se convierte, empieza a conducir, se polariza el MOSFET y en ese momento carga la bobina. Esta bobina expulsa sus electrones y los deja aquí flotando en una nube. Cuando llega al condensador, es un condensador electrolítico en este caso, cae a 0 el voltaje y empieza a cargar. Cuando empieza a cargar hasta llegar a 5 voltios, informa a través de esta línea a este circuito. Y el circuito, cuando ve que este condensador está ya a tope, no a tope, sino los 5 voltios que requiere, entonces corta el voltaje de esta puerta, por lo tanto este MOSFET deja de conducir. Deja de conducir y le da voltaje a esta puerta. Y este empieza a conducir. El condensador electrolítico se descarga por la tierra, este punto y este punto es el mismo, y llega hasta aquí. La corriente que iba de este lado ya deja de fluir y cambia de sentido, va del 2 al 1. Esto no quiere decir que cambie la polaridad, mucho cuidado, cambia el sentido de la corriente. Por lo tanto, tenemos una frecuencia que nos da estos MOSFET y cambia el sentido de la corriente. Así que aquí tenemos corriente alterna. Cuando pasa por el punto 2, se ha filtrado a través de la bobina y ya solamente tiene componente continuo. ¿Qué ocurre? Que mientras estos electrones vuelven y generan aquí un voltaje y no lo estoy consumiendo esta parte de aquí, mi dispositivo no está consumiendo batería. Y este es el secreto, amigos, para que los dispositivos nuestros, la batería les dure más tiempo. Mientras que estos
inductores magnéticos están cargando y descargando, hay un lapso de tiempo que es muy pequeñito, pero se repite muchas veces por segundo, y eso hace que nuestra batería dure más. Este es el secreto. La modulación de ancho de pulso es el secreto para que nuestras baterías duren más tiempo. Podrían poner un regulador lineal, pero entonces la batería se agotaría enseguida. Por eso hacen este tipo de cosas. En nuestros teléfonos móviles, esto que es muy sencillo de entender es más complicado. Voy a poner ahora un esquema de iPhone para que lo veáis bien. Bueno, aquí está nuestro esquema de iPhone. Esto es nuestro PMU, esto es el Power Manager Unit, que se alimenta, como podemos ver aquí, por PPVCC-Main, que es el voltaje que llega de la batería una vez que se conmuta a través del MOSFET. Este es un iPhone 6, a través del MOSFET Q1403. Porque el que genera VCC-Main no es Tigris, como mucha gente cree, es U1403. Ya si queréis entrar en debate podemos hacerlo en otro vídeo. Pero bueno, se alimenta por aquí y me crea, alimenta todos estos bucks. Todos estos son convertidores DC-DC buck síncronos. Y dentro tiene los MOSFET que nosotros hemos visto antes en este circuito. Lo que pasa es que nuestro iPhone y nuestros circuitos más pequeñitos, nuestros teléfonos, no utilizan MOSFET externos, los tienen dentro. Las bobinas sí que están fuera. Entonces, estos abren y cierran los MOSFET, el superior y el inferior, para cargar esta bobina. Esta bobina me desplaza los electrones y cuando llegan a estos condensadores caen a cero, empiezan a cargar. En este caso, cuando llega a entre 775, 0,785 y 1 voltio, que es la línea de CPU, esto entonces deja de cargar el MOSFET superior y da a la descarga del MOSFET inferior. Y nada tanto, en esta bobina mantengo el voltaje y el amperaje que yo necesite. Igual, por ejemplo, para línea de GPU o para línea BARSOC o para línea NA, es exactamente igual. Dentro de este circuito, pues es muy complicado. Nosotros, el MOSFET de arriba, el MOSFET de abajo está interno. Es muy complicado explicar esto en un circuito que lo tiene todo integrado. Pero el funcionamiento es el mismo. Nuestro circuito abre y cierra unos MOSFET internos, en el caso de los portátiles son externos. Bueno, algunos, los más modernos, ya también tienen circuitos que tienen MOSFET internos. Cargan la bobina, cuando pasa al condensador cae a cero y cuando sube el voltaje, al voltaje que yo haya requerido, deja de cargar, o sea, corta el MOSFET superior, empieza a darle pulso al MOSFET inferior, el condensador empieza a descargar y la bobina mantiene el voltaje que yo haya requerido. Bueno, que los ingenieros que hayan diseñado el circuito hayan requerido. En este caso, esto es un PP095, esto es menos de 1 voltio del FIX. En este caso, estos condensadores no son electrolíticos y tengo más de uno para filtrar varios tipos de alternas, porque este circuito, al tener muchos bucks síncronos, pues puede generar ruido de una línea a otra. Entonces ponen muchos condensadores para quitar el ruido alterno que pueda sobrar. Bueno, en estos circuitos de iPhone es muy complicado. Ya daremos iPhone cuando estemos un poco más avanzados en el canal, pero lo que vamos a ver es cómo nosotros, por ejemplo, en este circuito, es muy parecido. Este circuito me genera el PW interna, el de 3 voltios, y el de 5. Esto ya está estudiado. ¿Ves? Este de aquí es exactamente igual que el que tenemos en el iPhone, solamente que solamente genera un voltaje. Los MOSFET son internos. Y este de aquí funciona exactamente igual. Un MOSFET de canal N arriba, un MOSFET de canal N con fuente a tierra. Y resulta que tenemos nuestros 19 voltios, entran por el MOSFET, pero no pueden pasar por este diodo hasta que este circuito genera un pulso en la puerta. Cuando este genera un pulso en la puerta, deja conducir este MOSFET, me carga la bobina, recordemos, una nube de electrones desplazadas por el hilo, y cae el voltaje a cero. Comienza a cargar el condensador comienza a cargar con una cosa que se llama constante de carga de un condensador. Todos los condensadores tienen una constante de carga, cargan al mismo ritmo, el que pongamos. Y cuando llega el voltaje requerido, en este caso 5 voltios, en esta parte de aquí son 3 voltios, funciona igual. Abrimos MOSFET por el pulso de la puerta 4 y cuando llega el voltaje que queremos,
ya no queremos que se siga alimentando este MOSFET. Entonces corto el voltaje de aquí y le doy el voltaje aquí, en este punto. Entonces resulta que yo siempre voy a tener 3 voltios en esta parte y 5 voltios en esta parte. ¿Cómo lo consigo? Pues modulando con unos pulsos que yo le doy a estos MOSFET y una bobina y un condensador. Así es como funciona nuestra modulación de ancho de pulso. Y yo puedo obtener aquí, por ejemplo, 5,5 amperios, los puedo obtener un voltaje de 5 voltios. Y aquí, en este caso, puedo obtener los amperajes de 5,5 que te da esta bobina en 3 voltios. ¿Cómo lo hace? Repito ya la última vez, que ya sé que no quiero ser muy pesado. Llega el voltaje, o bien el del cargador, o bien el de la batería, llega a este MOSFET, también llega a este MOSFET, es el mismo voltaje, y no puede pasar hasta que el circuito le da un pulso a la puerta. Cuando tengo voltaje en la puerta, este MOSFET conduce. Llega a este lado, carga la bobina, expulsando los electrones del hilo conductor en una nube. Y cuando llega al condensador, este cae a cero el voltaje y empieza a subir. Cuando llega a 5 voltios, que es el que requiere esta línea, dejan de darle pulso a esta puerta, por lo tanto esto deja de conducir y le dan un pulso a esta puerta. La corriente cambia de sentido, en lugar de 1 a 2, ahora va de 2 a 1. Y estos electrones que estaban flotando vuelven al hilo. Al volver generan el voltaje que me hace falta sin consumir la batería. Este es el secreto, pues repito, de mantener la batería más tiempo. Y esto lo hacen, pues por ejemplo, imagínense 200 veces por segundo o 200.000 veces por segundo. Abre, cierro, de tal manera que si yo cojo mi multímetro, en esta parte de este MOSFET voy a ver 19 voltios, si estoy conectado con el cargador, y aquí voy a ver 5. Y con mi osciloscopio en la puerta voy a ver cómo genera los pulsos que abren y cierran este MOSFET. Y si me pongo aquí con el osciloscopio, también voy a ver los pulsos que abren y cierran este MOSFET. De tal manera que este condensador se carga y se descarga, siempre manteniendo el mismo nivel de voltaje, que son 5 voltios. Nunca va a pasar de 5 voltios y nunca va a quedar por debajo de 5 voltios gracias a que este circuito controla los pulsos que se le dan a estos MOSFET. En este caso se ve muy sencillo porque todo este conjunto es la modulación de ancho de pulso. En los circuitos más modernos, donde están integrados estos MOSFET dentro del circuito, lo único que queda fuera es la bobina y el condensador o los condensadores, es más complicado entenderlo porque estos MOSFET están dentro y, por ejemplo, en nuestro circuito de iPhone no tenemos un datasheet, una hoja de datos, que nos indique cómo funciona internamente. Pero la modulación de ancho de pulso lo que hace es darle pulsos a un MOSFET de arriba, superior, y pulsos a un MOSFET de abajo, está sincronizado. Probablemente tenga un oscilador dentro, que es el que tiene una frecuencia para tú generar los 5 voltios o los 3 voltios. Entonces esa frecuencia siempre está dando pulsos a puertas de MOSFET superior y puertas de MOSFET inferior. Este condensador está siempre entre la carga de 5 y la descarga de 5. Y esta bobina está echando electrones fuera y recogiéndolos, de tal manera que esta corriente que se genera en la nube de electrones es la que me genera más o menos voltaje y más o menos amperaje, porque por aquí llegan una cantidad de electrones, pero cuando me hace falta tener aquí más amperaje, yo utilizo los electrones que están viniendo desde la nube que expulsó antiguamente y los que vienen por aquí. Por lo tanto, por aquí tenía una cantidad de electrones y dentro de esta bobina, ahora, al volver más, hay más. Y puedo aprovechar el voltaje que tengo y el amperaje diferente. Así que, amigos, así funciona nuestra modulación de ancho de pulso. Espero que haya gustado. Dale a like, comparte. Es un vídeo que dura aproximadamente 20 minutos. Yo sé que es un rollo verlo, pero si quieren aprender, pues no le queda de otra.